que tenemos para discutir es un texto muy breve de Kant, ¿sí? Idea de una historia universal en sentido cosmopolita. ¿Sí? ¿Encontraron el texto? ¿Pudieron bajarlo del campus? ¿Sí? Sí, sí. Ok. Esa introducción pertenecía al teórico, ¿no? Bien. Entonces, ahí tienen el título, pero bueno, tienen el texto seguramente. Idea de una historia universal en sentido cosmopolita. Es un texto de 1784, ¿sí? Y es un texto, digamos, extraño, en el sentido de que uno, cuando piensa en Kant, piensa en otro tipo de textos, seguramente, ¿no? Piensa en la crítica de la razón pura, por ejemplo, ¿no? En textos más extensos, mucho más densos, por decirlo de alguna forma, ¿sí? Y con otras temáticas, uno podría decir, ¿sí? No es no es el Kant que uno podría esperar, ¿no? Antes de leer el texto, ¿sí? O antes de encontrarse con un texto tan breve, ¿sí? Entonces, lo primero que me gustaría, digamos, pensar es un poco a dónde se ubica este texto, ¿no? ¿Alguien lo conocía? ¿Lo había leído? ¿Había leído algo similar de Kant? No, No. Pero sí, pero leyeron probablemente la crítica o parte de la crítica. sí, sí. ¿Entera la crítica? Ahí dudo. No, Lo, lo necesario y suficiente para La probar necesidad. el final de Moderna. Sí, sí, sí. Eh, No, hasta la última página, creo. La crítica buscaba encontrar como la raíz de... Buscaba ver si se podía alcanzar un conocimiento mediante la razón nada más. Sí, o sea, para decirlo rápidamente, la crítica que es anterior, ¿no? 1781, o sea, 1781, esto es de 1784, ¿sí? Se agotó cuando escribió la crítica y ya a partir de ahí, no, ya textos más breves. Y no es el conocimiento, parece, el objetivo de este texto, ¿no? O sea, no es el eje el conocimiento, uno podría decir. En ese sentido, cuesta encontrar la relación con la crítica, aunque yo creo que hay vínculos. Pero, ¿cuál es si hubiera que decir en dos palabras el eje o el objeto de este texto de Kant? busca las leyes de la naturaleza que gobiernan la sociedad humana o la voluntad humana, ¿o no? Bien, bien, por ese lado, ¿no? Por el lado de las sociedades, ¿no? Su evolución, ¿sí? Digamos que tiene que ver con el Kant práctico, Claro. ¿no? Pero Este, tampoco es el Kant de qué es la ilustración o el Kant de la metafísica de las eh, costumbres. la Es, metafísica de las costumbres, exactamente, exactamente. El Kant de textos como este que mencionaste recién, ¿qué es la ilustración? Respuesta a la pregunta ¿qué es la ilustración? Que es un texto que escribe el mismo año, 1784, un Kant relacionado con el otro texto que mencionaste, La fundamentación de la metafísica de las costumbres, que escribe en 1785, o sea, el año siguiente. El Kant de la paz perpetua, un poquito posterior, 1795, ¿sí? Y tiene otros también, otros escritos breves, ¿no? Como Comienzo verosímil de la historia humana, ¿sí?
reiteración de la pregunta acerca de si el género humano se halla en constante progreso hacia lo mejor, ¿sí? Tiene un texto muy raro también, calculo que es de la última época, que a veces, yo lo vi con Cassini, me acuerdo, en una cursada de Historia de la Ciencia, que hablaba sobre la creación del universo, que se suponía que era como una anticipación a la teoría del Big Bang, ya propuesta por Laplace, y hablaba sobre que se suponía que si había vida en otros planetas, seguramente la vida que está en los planetas más fríos es más inteligente que la que está en los planetas más calientes. Cosas así medio raras, pero es como, creo que el último de todos los últimos Kant, no sé si se puede hacer una separación cronológica de sus textos, es raro, digo. Sí, es un texto que pertenece a la última época, ¿no? Pero, bueno, como en todos los autores, ¿no? En general hay ciertas evoluciones y demás. Pero bueno, si hay un hilo que une, me parece, a todos estos textos que mencionamos, es la cuestión práctica, ¿no? La preocupación por lo práctico, ¿no? Para los que se unieron recién, perdón, vi recién que estaban esperando en la sala, mil disculpas, en la sala de espera. No sé si están por ahí, estamos comenzando a analizar el texto que teníamos para hoy, ¿no? El texto de Kant, Idea de una historia universal en sentido cosmopolita. Bien, entonces, como decíamos, efectivamente, el eje, el objeto de este texto tiene que ver entonces con lo práctico, con la... sigue llegando gente, bien. No es un texto aislado dentro de la obra de Kant, hay otros trabajos, es una preocupación que por lo visto atraviesa esos últimos 20 años de Kant, 20 y pico, ¿sí? Y que también se vincula un poco con discusiones de la época, ¿no? Por una parte hay una recepción de autores ilustrados franceses en Alemania, en Prusia, en ese momento, y a partir de autores como Voltaire, que había escrito un texto sobre el que vamos a hablar un poco la semana que viene, que se llama, tiene como título Filosofía de la Historia, sí tiene varios escritos sobre teoría de la historia, pero uno es de la filosofía de la historia. Y en Alemania encontramos una respuesta, por ejemplo, a ese texto, que es un texto de Herder que se llama Otra filosofía de la historia. Copio el título en el chat. Es de 1774. Un texto de Lessing que tiene como título La educación del género humano, ¿sí? O sea, todos trabajos a donde lo que importa es esta evolución de las sociedades, de la humanidad, la educación de la humanidad, el desarrollo. Voy a poner el título de Lessing también. Es de 1780. Menciono esto como para que se entienda que no es un texto aislado, ni en la obra de Kant, ni en los debates que se estaban dando en Prusia, ¿sí? Particularmente se da un debate en torno a qué es la ilustración, ¿sí? A raíz de un artículo que se publica, que el clérigo, un clérigo cuyo apellido es Solna, publica en un periódico alemán, y a partir de ahí se publica en ese mismo periódico y también por fuera distintas respuestas a la cuestión acerca de qué es la ilustración. Hace unos años se publicó este libro en Tecnos que recopila varios de esos trabajos. Hay trabajos el célebre trabajo de Kant, respuesta a la pregunta ¿qué es la ilustración?
pero también hay textos de Hamann, de Mendelssohn, el texto de Solna, entre otros, ¿sí? Herder, que recién mencionábamos, o sea, distintas respuestas a la pregunta acerca de qué es la ilustración, pensada en sentido de educación de la humanidad, en esa línea. Y eso se vincula con la cuestión de la historia, ¿no? La educación del género humano, que es el título del texto de Lessing, ¿sí? Menciono todo esto, insisto, simplemente como para entender que esto tiene que ver con la discusión de la época y que no es un texto aislado en la obra de Kant, ¿sí? Como contexto, simplemente. No hace falta que retengan estos nombres, simplemente para ubicar un poco el trabajo, ¿no? Y hay una cuestión que me parece que no es menor, sobre la que vamos a volver después, que es en el título también, fíjense que es idea de una historia universal en sentido cosmopolita. Hay dos cosas que me interesan en particular. La primera es la palabra idea. ¿Qué significa la palabra idea acá? ¿A qué se refiere Kant cuando habla de una idea? ¿No? Por otra, más que dos, tres. En segundo lugar, la cuestión de historia universal, ¿no? Hay un interés por algo muy amplio, o sea, no está interesado por una historia particular, por ir a buscar archivos y reconstruir un suceso, un evento del pasado, sino algo mucho más amplio y ambicioso, como sería una historia universal, ¿no? Entonces, y ahí no queda otra que, no queda otra, digo, esto lo va a llevar a hablar acerca de la sociedad humana, de la humanidad, ¿no? En línea con lo que hablábamos antes, ¿no? No puede escribir una historia de todos los hechos en 10 páginas. Entonces, lo que le importa a Kant, lo que importa en la época es esto, es pensar esa evolución de la sociedad, ¿no? Sociedades, humanidad. Y en tercer lugar, la cuestión de lo cosmopolita, ¿no? Que vamos a ver un poco más adelante en qué sentido aparece la cuestión de el cosmopolitismo, ¿no? En el texto de Kant, ¿sí? Pero bueno, me parece que el título contiene, que es un buen título para el texto porque me parece que tiene palabras claves que, sobre todo al final, luego de terminar de leer el texto, me parece que dan una idea acerca de cuál es el sentido o el objetivo de Kant, ¿no? Son buenas palabras claves. Idea, historia universal y cosmopolita, ¿sí? Bien. Vamos entonces, vamos al texto. Entonces, y lo primero que quisiera detenerme es en la introducción, ¿sí? Recordemos que la estructura del texto, este texto breve, tiene una introducción y 9 partes, ¿sí? Y la introducción plantea, entre otras cosas, un problema y una solución, o una posible solución, ¿no? Para los que llegaron a leer el texto, o por lo menos una parte, ¿cuál les parece que puede ser ese problema que plantea Kant en la introducción al texto? Es un problema sobre si cómo captar la razón de la voluntad, estoy entendiendo, de la voluntad humana, ¿no? O el sentido.
porque si parece que a simple vista todo es caos y confusión. En cambio, Exacto. y parece que la naturaleza que gobierna todo no gobierna nuestras acciones. Entonces, si podemos abstraernos lo suficiente, quizás podamos llegar a ver el verdadero funcionamiento de la naturaleza en nosotros mismos, digamos. Perfecto. Exactamente, como vos decías, parece haber, a simple vista todo parece caos, ¿no? No parece haber un orden, ¿no? La historia parece el reino de la irracionalidad, la confusión, ¿no? Y eso genera un problema para Kant, ¿no? ¿Hay alguien, Teresa, ibas a decir algo? Sí, tengo el micrófono, ¿no? Sí. Sí, sí. A mí me pareció que el problema o la pregunta que se plantea acá en la introducción es si hay leyes o no en la naturaleza, si las acciones están determinadas por un curso regular, porque menciona también a Newton, a Kepler, está como en ese contexto de la física, ¿no? Y de buscar regularidades, y me pareció que, no sé, por ahí es una interpretación errónea, pero que está buscando como un hilo conductor, que es lo que dice él, ¿no? Usa esa expresión. Si hay algo que está regulando las acciones humanas, si hay leyes. Bien, ese también es un excelente punto, ¿no? Menciona, ¿no?, a Newton, a Kepler, la cuestión de la ciencia muy presente en el siglo XVIII, ¿no? En este sentido, Kant es un claro representante. Y efectivamente se pregunta, bueno, ¿hay alguna regularidad, ¿no? O sea, ¿podemos ordenar ese caos? ¿Hay alguna forma de ordenar? Pero al mismo tiempo es cauteloso, porque como decíamos, hacía poco tiempo había escrito la crítica de la razón pura, no nos vamos a meter ahí, simplemente recordemos que, sobre todo para los que leyeron hace mucho el texto, hay ahí una cierta... Kant dice que no se pueden conocer la cosa en sí, ¿no? Entonces, que hay que ser cuidadoso con respecto a la cuestión del alcance del conocimiento, ¿no? Está el mundo de lo fenoménico, el mundo de lo nouménico, ¿sí? Entonces, a lo largo de todo este texto hay siempre un cierto reparo con respecto a el conocimiento de las causas últimas, ¿no? Hasta ahí no llega la razón. Fíjense que cuando empieza la introducción, él utiliza la palabra manifestaciones fenoménicas, ¿no? Cuando está hablando acerca de la tercera línea, ¿no? Ya habla de manifestaciones, es lo que se nos aparece, ¿no? Y con eso está trabajando, ¿sí? No se quiere aventurar más allá de eso, ¿sí? O sea que es cuidadoso, es cauteloso Kant, ¿no? Y dice, bueno, nos manejamos en este plano, vemos que a simple vista parece haber una gran confusión. Sin embargo, podemos hacer algo para ordenar un poco todo esto. Al filósofo le queda una oportunidad, dice, ¿no? Un comentario. Sí. Yo cuando lo empecé a leer pensé así intuitivamente algo un poquitito diferente en lo que comentó mi compañera, de que él parte de que entiende que hay leyes de la naturaleza. No se lo plantea como una sí hay. Y a partir de eso, ¿qué hay? Como dos niveles, el nivel de los humanos y el nivel de la naturaleza que tiene sus propios fines y aparentemente un plan, según plantea él. Y que el plan que el hombre está atendiendo, y sería, como dijo muy bien, el hilo conductor, que está buscando un hilo conductor, sería como una especie de, no, una especie no, porque lo nombra, sería ese comportamiento, progreso teleológico que tenemos los humanos para creo que acá es
no sé si acá era donde yo, no, debe ser otro texto, que tiende, así hipotéticamente, ¿no?, a cumplimentar ese plan de la naturaleza. Yo lo interpreté así. No, está muy bien, o sea, porque aparecen todos estos conceptos en la introducción. Alguien quiere unirse, perdón, admitir. Esta categoría que vos mencionás me parece que es clave, esto del plan de la naturaleza, ¿no? El plan de la naturaleza que él postula es lo que ordena todo el texto, yo creo. ¿Sí? Yo pondría entre paréntesis la cuestión de las leyes de la naturaleza. ¿Sí? O sea, hay leyes de la naturaleza, sí, pero ¿qué pasa con la historia? O sea, ¿hay leyes para la historia? Bueno, Eso yo lo dejaría para el final del texto. ¿Sí? Pero, sí, perdón, Juan, ¿ibas a decir algo? perdón. No, que mi consulta es, igual él no se propone mostrar el plan de la naturaleza, se propone mostrar que existe, o sea, que la naturaleza, que hay un plan, ¿no? Bueno, ese es el punto. Ese es el punto y por eso digo, me parece que ahí se juega gran parte del texto y creo que de alguna forma se resuelve en el capítulo 9 esto. Pero que acá en la introducción queda bastante, no es muy preciso Kant en la introducción con respecto a este punto, ¿no? Pero vamos a ver en el capítulo 9 qué dice acerca de esto y tengan en cuenta la palabra idea que él pone al principio del texto, ¿no? Es una idea de una historia universal en sentido cosmopolita. ¿Qué es esta idea? ¿No? Una compañera puso en el chat mundo, Dios y alma. Sí, iba a mencionar eso, gracias por recordármelo. Sara, no sé en qué momento vos pusiste esto y en qué estabas pensando, si tiene que ver con lo que estamos discutiendo. Ah, gracias, gracias, sí, tiene claro. Claro, esto tenía que ver con la cuestión del sentido del concepto de idea, ¿no? Vinculado con la idea de mundo, Dios y alma. Ujú. Bien, bien. Vamos a retomarlo un poco también en el capítulo 9, esto, que me parece que ahí queda un poco más claro en qué sentido está usando el concepto de idea aquí Kant, ¿no? Pero bueno, para ir avanzando entonces, quedémonos por el momento con esta categoría de plan de la naturaleza. Lo pongo en el chat. Ese me parece que es el concepto clave. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ese plan de la naturaleza permite que Kant presente su teoría de la historia. O sea, la teoría de la historia de Kant gira en torno a ese plan de la naturaleza. O sea, que hay un orden para Kant. ¿Sí? Lo que no sabemos, vinculado con lo que mencionaba Alejandra, cuál es el estatus de ese orden. Pero bueno, vamos a volver sobre eso. ¿Y cómo se vincula? ¿Cómo les parece que se puede vincular esta introducción con el resto del libro? Recordemos que tenemos la introducción y una serie de partes. Mientras piensan, voy a generar un nuevo link, un nuevo enlace porque se va a cortar en 15 minutos. Perdón por la precariedad, pero vamos a tener que volver a conectarnos, ¿eh? Igual nos quedan 15 minutos, pero yo genero un nuevo chat y se los paso un nuevo enlace y se los paso por el chat. Piensen mientras cómo articulamos la introducción con el resto de las partes del texto. Tengo una consulta sobre lo que acabaste de decir. Sí, por favor. Sobre el estatus. ¿A qué te referís con el estatus que tiene el plan de la naturaleza? ¿A qué me refiero cuando digo estatus? Claro.
Me refiero a si ese plan es un plan que sea un plan metafísico, un plan que esté inscripto en la realidad. Ok. Ok. A eso me refería. ¿O es otra cosa? Pero no hace falta que respondamos ahora a esa pregunta, porque nada, podemos avanzar, ver cuál es ese plan y después vemos cuál es el estatus. Pero me parece que también es clave entender cuál es el. Pero bueno, no hace falta responderla ahora. Digo, para entender el texto bien, ¿no? Ahí puse el enlace, el nuevo enlace. Tenemos todavía 15 minutos, pero bueno, no quiero que llegue el final, ¿no? Y que se nos corte abruptamente o interrumpir a nadie, ¿sí? Por eso les pido que lo copien, ¿sí? Y en unos 10 minutos, 5 antes de que se corte, cortamos y nos pasamos a la nueva reunión, ¿sí? Podría ser que la relación, esto que preguntás, ¿no? Entre la introducción y después los principios, fuera cuáles son los problemas con los que se encuentra la naturaleza para ese desarrollo que él supone que tiene que llegar, ¿no? Que habla de estos antagonismos, de la insociable sociabilidad, como si fuera, casi, no sé si casi un antecedente de la lucha de clases de Marx, ¿no? Como que hay un conflicto, un antagonismo, pero que eso es el motor mismo del desarrollo. O sea, no es algo negativo, sino. Entonces, bueno, cómo sortear esos problemas y cuáles serían las posibles soluciones a esos antagonismos, ¿no? Que luego propone algunas cosas. Bien, bien. Tiene que ver con esto que vos decís, exactamente, claramente. O sea, esas 9 partes son justamente las partes de ese plan de la naturaleza, ¿sí? Los elementos que constituyen los principios, ¿no? Las partes de ese plan que él postula, ¿sí? Otra, Y que, otra cosa que quisiera agregar. perdón, un segundo, Sí, disculpame. perdón. Y estos principios, bueno, tendrán que afrontar ciertos problemas como el que mencionabas, ¿no? La cuestión de la sociabilidad y demás, pero son, digamos, las partes que llenan de contenido ese plan que hasta ahora simplemente es una categoría formal, ¿no? Perdón, Alejandra, te interrumpí. No, por favor. También me gustaría agregar, a ver si entiendo bien, al final, él me da la impresión que lo que está haciendo es indicar la metodología que va a utilizar justamente para tratar de delinear con esos principios, que son 9, el hilo conductor, y hace alusión, yo entiendo que es como que quisiera aplicar la misma metodología de las leyes que estableció Kepler y después lo que hizo posteriormente Newton. A mí me da la impresión de que ahí está tratando de fijar una metodología de cómo hizo o qué es lo que quiera, cómo quiere trabajar él. Está muy bien eso, sí, porque uno de los aspectos de este plan es metodológico, ¿no? Este es un método que a él le va a permitir ir a la historia, ¿sí? Y ordenarla de alguna forma, ¿no? Él se va a preguntar un poco más adelante, bueno, ¿y vemos algo de esto en la historia? Y dice, y sí, poco, pero vemos algo de esto en el capítulo, en el principio, en el octavo, luego vamos hacia eso. Pero digamos, con este esquema va la historia y él ve que la historia se adecúa de alguna forma. O sea que en algún aspecto uno podría decir que es metodológico, aunque no solo metodológico. Luego vemos por qué no solo metodológico, pero es uno de los aspectos de este plan. Es una metodología. Es una forma de enfrentarse, de escribir y de analizar la historia. Esto que va a armar Kant, ¿no? Es un método. Bien.
Y veamos cuáles son, digamos, las partes centrales de ese método. Consulta. Sí, Igualmente, hablando sobre el método, como se propone una historia universal, parte de la antropología, del individuo, cómo está condicionado naturalmente, ¿no? sí, ahí tiene muy importante una concepción acerca del individuo en sentido genérico, ¿sí? Que vamos a ver que aparece en los primeros principios y que luego se traslada al colectivo. Claro. Entonces, ¿No? pero es como que la historia de la humanidad se explica por la naturaleza humana. Sí, Entonces usa una base antropológica para justificar sí, dónde está. Ok, sí. Eh, y hay un cierto universalismo, ¿no? Que va a ser una de las objeciones más recurrentes que se le hacen a este tipo de autores, a la ilustración, ¿no? Vamos a ver luego, ¿no? Pero claro, es una historia que uno podría decir que no sé si tiene demasiado en cuenta las particularidades, ¿no? Pero bueno, me adelanto con eso, pero quería mencionarlo, se vincula con esto que estás diciendo, pero sí, se parte de la antropología. Bien. Si les parece, antes de avanzar, podríamos pasar a la otra sala, ¿sí? Porque se nos va a cortar en 7 minutos, así no se nos corta en el medio de la discusión. Y además vamos a terminar un poquito antes, así que con otro Meet nos alcanza, sobre todo para que tengan un tiempo antes del teórico, porque si no se les va a hacer eterno, 6 horas es un montón. Así que calculo que -20 más o menos terminaremos, ¿sí? Pero por favor, copien todos el, el enlace, ¿sí? Yo no puedo, yo tengo que cerrar este para pasar al otro. Espero, por las dudas, que alguno no lo copie. Cópienlo y salgan si pueden, así yo me doy cuenta si alguno no lo copió. Un momento que termino de admitir a los que están en la sala de espera y seguimos. Bien. Ah, creo que estamos todos, pero por las dudas, si tienen un chat, si pueden poner el enlace por las dudas que alguno no lo haya visto, les agradezco. Bien, vamos entonces a ver a analizar esos principios, ¿sí? Que componen este plan de la naturaleza. Y quisiera saltear los dos primeros, luego vuelvo para atrás, pero en el tercer principio, ¿sí? Él dice que
la naturaleza hizo que quiere que el hombre o que el ser humano sea digno de su vida y de su bienestar, ¿no? En la página 45, sí, leo hacia la mitad de la página 45, dice, parece que a la naturaleza no le interesaba que el hombre viviera bien, sino que se desenvolviera a tal grado que, por su comportamiento, fuera digno de la vida y del bienestar. Para los que llegaron a esta parte del texto, o los que leyeron el texto, ¿qué les parece que significa esto de que el ser humano tiene que ser digno de su vida y de su bienestar? No le dio ninguna capacidad natural, así como el resto de los animales, para vivir en el medio y vivir bien en el medio. Para defendernos no nos dio cuernos, no nos dio las garras de los leones. Como que fisiológicamente hablando, estamos desnudos, digamos, por la naturaleza. Bien, bien. ¿Y cuáles son las disposiciones que sí, o sea, que caracterizan al hombre para Kant? La razón, justamente. La razón que es entendida acá como qué, o sea, ¿qué sería la razón? ¿A qué se opone en el texto de Kant la razón? ¿No? Porque él dice que ¿Al instinto? los seres tienen, perdón, ¿cómo, perdón? ¿Al instinto? Exacto, exactamente, ¿no? A los instintos, ¿no? Aquello que caracteriza al ser humano es el poder elevarse por encima de los instintos, ¿no? Y esto tiene que desarrollarse, dice él, hasta, o sea, en su máxima expresión, en algún momento, esta disposición que tiene el ser humano de sobrepasar, digamos, el plano de lo mecánico, de lo instintivo. ¿Sí? ¿Y cuál es el problema que aparece ahí en esos primeros tres principios, con esta disposición que se tiene que desarrollar completamente en algún momento? Que no le da la vida al No le da individuo para hacerlo. Claro, exactamente. La vida es muy corta, la vida individual es muy corta para que esto se produzca, para que se desarrolle completamente esta disposición. Entonces Entonces, que necesitas de la herencia, de la tradición, digamos. exactamente, exactamente. Lo que dice Kant acá, en los primeros dos principios, es que en el segundo dice que entonces esto se va a desarrollar en la especie. Segundo principio, página 42, dice, en los hombres, aquellas disposiciones naturales que apuntan al uso de su razón se deben desarrollar completamente en la especie y no en los individuos. Esto es segundo principio, página 42. Lo que está en cursiva, ¿no? Al principio. Entonces, tenemos una disposición natural que tiene que ver con el elevarse por encima del plano instintivo. Tenemos un límite y la solución que encuentra Kant es decir, bueno, está bien, pero esto no afecta el plan porque sí se puede realizar en la especie, ¿no? Y entonces, vuelvo a mi pregunta inicial. ¿Por qué el hombre tiene que ser digno de? El hombre, el ser humano, o sea, la palabra que aparece en la traducción.
vinculado con este problema que decíamos que tiene Kant y, digamos, si una persona en términos individuales, que es que la vida es muy corta y no se va a desarrollar esa disposición en el transcurso de una vida. Es decir, que va a tener que trabajar para algo que no va a ver, cuyo resultado no va a ver. Sí, pero al mismo tiempo dice digno porque es algo que tiene que ganarse él mismo. Es algo ¿Cómo, perdón? No escuché bien. que es algo que tiene que ganarse él mismo. Claro, o sea, tiene que esforzarse, ¿no? Para contribuir, Claro, ¿no? A este desarrollo. Y lo que es más difícil es que tiene que contribuir siendo que él, para construir un edificio que él no va a llegar a habitar. claro. Y ahí ya también ahí está el sesgo del progreso, ¿no? Claro, Porque claro. se habla de edificios, como de mansiones. En el fin de los tiempos, una generación va a gozar. Yo no sé si en el fin de los tiempos alguien va a tener una mansión. Yo me lo imagino todo más apocalíptico. Claro. Bueno, claro, bueno, es un buen punto, ¿no? Lo que tenemos acá es una filosofía optimista de la historia, anclada en la idea de progreso, ¿sí? Eh, Como vamos a ver, hay muchas en el siglo XVIII, ¿sí? La de Kant es una. Hay una idea teleológica de la historia, ¿no? Y al final eh, hay un final positivo, no es distópico, ¿no? O sea, algo que después va a recibir muchas críticas, desde el mismo siglo XVIII, pero bueno, sobre todo siglo XX, con las guerras mundiales, por ejemplo, la Escuela de Frankfurt. Vamos a ver estos temas también a lo largo de la cursada. Por ejemplo, este texto tan famoso de Adorno y Horkheimer, La dialéctica de la ilustración, ¿no? Después ya vamos a mencionarlo muchas veces, simplemente ahora al pasar, pero bueno, aparece una crítica, ¿no? Esta idea optimista de la historia, pero, pero sí, efectivamente eh, ve con buenos ojos ese desarrollo Kant, ¿no? Con mucha esperanza. Entonces, lo que tenemos son, entonces, como decíamos, individuos que tienen que contribuir a esa historia progresiva, a ese perfeccionamiento de la humanidad, a esa educación de la humanidad. Como decíamos, que son los títulos que mencionábamos al principio, o algunos de los títulos, ¿no? Una humanidad que se perfecciona, que avanza, ¿no? Bien. Avancemos un poquito, vamos a la página 46, al cuarto principio. Y ahí aparece otro concepto que es clave, ¿sí? Probablemente el segundo o están sí, segundo, tercero entre las categorías más importantes de este texto. Seguramente plan de la naturaleza es central, pero acá hay otra que está un poquito más abajo, digamos, pero también es muy importante, que mencionó Teresa antes, ¿no? ¿Cuál es esa categoría que aparece en este cuarto principio? Y que tiene que ver con esta evolución de las sociedades. Son dos palabras. La insociable sociabilidad. Es exactamente. Insociable sociabilidad. Voy a ponerlo en el chat. Insociable sociabilidad de los seres humanos, ¿no? ¿Y qué significa que esta característica que le atribuye Kant a los seres humanos, que es
que sean insociables y sociables a la vez. Acá como que se pusiera un poco jovesiano, ¿no? Y dice que es un poco este motor que los obliga a entrar en comunidad, a tener que vivir en comunidad. Y que es un egoísmo, es este egoísmo, este antagonismo, ¿no? de los seres humanos, pero que a la vez es el motor del progreso y el motor de que entren en una comunidad. Exactamente, exactamente. Si les parece, podemos leer una parte del cuarto principio, que me parece que ilustra muy bien esto que decía Teresa, donde dice, esta disposición reside un poco después de mencionar la categoría de insociable sociabilidad. Bueno, leo desde insociable sociabilidad. Todos tienen el texto, quieren que lo comparta por las dudas. A ver si vamos a compartirlo, ya que está. Tengo que abrirlo antes, un segundo. Acá está. ¿Ven el texto ahí? ¿Sí? Sí, sí. Sí, gracias. Página 46. Desde entiendo, ¿sí? Ahí donde dice entiendo. Acá. Leo. Entiendo en este caso por antagonismo la insociable sociabilidad de los hombres, es decir, su inclinación a formar sociedad, que, sin embargo, va unida a una resistencia constante que amenaza perpetuamente con disolverla. Esta disposición reside, a las claras, en la naturaleza del hombre. El hombre tiene una inclinación a entrar en sociedad, porque en tal estado se siente más cómodo como hombre, es decir, que siente el desarrollo de sus disposiciones naturales. Pero también tiene una gran tendencia a aislarse, porque tropieza en sí mismo con la cualidad insocial que le lleva a querer disponer de todo según le place y esperar, naturalmente, encontrar resistencia por todas partes, por lo mismo que sabe hallarse propenso a prestársela a los demás. Pero esta resistencia es la que despierta todas las fuerzas del hombre y le lleva a enderezar su inclinación a la pereza y, movido por el ansia de honores, poder o bienes, trata de lograr una posición entre sus congéneres, que no puede soportar, pero de los que tampoco puede prescindir. Y así transcurren los primeros pasos, perdón, corto ahí, ahora sigo. Fíjense que hasta acá lo que tenemos es lo que decíamos recién, ¿no? Esta característica, la insociable sociabilidad, como aquello que permite, que moviliza a la humanidad, ¿no? Aun cuando en algún punto parece algo negativo, ¿no? Porque puede generar conflictos y demás, pero es lo que moviliza, ¿no? Lo que hace que avance el género humano, ¿sí? Sigo. Y así transcurren los primeros pasos serios de la rudeza de la cultura, que consiste propiamente en el valor social del hombre. Los talentos van desarrollándose poco a poco, se forma el gusto y mediante una continuada ilustración conviértese el comienzo en fundación de una manera de pensar que, a la larga, puede cambiar la ruda disposición natural para la diferenciación moral en principios prácticos determinados, y de este modo también la coincidencia a formar sociedad patológicamente provocada en un todo moral. Se pone un poco oscuro acá al final. Vamos a intentar analizar qué dice acá, ¿no?
Entonces, en la primera parte lo que teníamos era esto, ¿no? La insociable sociabilidad como una característica que funciona, como Teresa muy bien decía, como motor de la historia. Es algo central para nosotros cuando hablamos de teoría de la historia, sobre todo en este tipo de teorías de la historia, que hablan acerca de el sentido de la historia, de cuál es el motor, qué es lo que mueve la historia. Y en este caso es esto, es la insociable sociabilidad. Es lo que permite entonces este avance. Pero, Y es lo que permite el movimiento desde lo que él llama acá, en esta traducción, rudeza, los primeros tiempos, a la cultura, ¿no? Acá tenemos un claro esquema teleológico, desde la naturaleza, los primeros tiempos, el estado natural, a un estado desarrollado, ¿sí? A lo que llama acá cultura. se mueve todo su pensamiento en una relación de antagónicos, ¿no? Sí, acá tenemos claramente un antagonismo entre, sí, digamos, el origen, los primeros tiempos, la rudeza y el desarrollo, ¿no? Pero A que se va también, llegando poco a poco. ¿Cómo? pero también entre instinto y razón, entre Mm, una especie de individualismo. sí, efectivamente. Una pregunta, ¿podría Sí, considerarse, aparte de lo que se nombró como progreso, se le podía aplicar la palabra o el concepto proceso también? Porque acá desde la pureza a la cultura, yo entiendo que hay una progresión también de un sí, estado a otro, claro. un camino, ¿no? Bueno, para bien, en teoría, ¿no? Sí, sí, una O sea, transición, las dos cosas, perdón. proceso y progreso. Sí, yo creo que uno puede hablar de proceso, de transición. Él, en diferentes textos va a usar la palabra progreso, ¿no? Que además es una palabra que se usa en la época, ¿no? Sobre todo la idea de progreso del espíritu. Em, y además tiene un sentido positivo, ¿no? Por ahí la idea de proceso tiene un sentido más neutro, quizás, ¿no? Este, y además la palabra que él usa es progreso, pero para entender se podría usar la idea de proceso, no hay problema, ¿no? Pero por ahí lo único que habría que tener en cuenta es que quizás esa palabra no tiene, quizás no tiene ese matiz de positivo que tiene para Kant, que tiene la idea de progreso. Pero para entender el concepto está bien, proceso, transición, hay dos momentos, el estado natural y el estado, y momento de, ese estado cosmopolita del que vamos a hablar después, que sería el punto de llegada, ¿sí? La cultura. Y esto se avanza lentamente, dice Kant, habla de una continuada ilustración, ¿sí? Y esto se vincula con lo que él dice justamente en ese texto, ¿qué es la ilustración? También un texto muy breve, que probablemente conozcan, si no se los recomiendo, son unas pocas páginas, que es un texto que escribe este mismo año, 1784, y a donde dice que la ilustración es el pasaje, ¿no? Lo resumo, el pasaje en el ser humano desde la minoría a la mayoría de edad. Es un proceso, o para usar la palabra que usaba Alejandra antes, la ilustración como proceso, ¿no? Como ese desarrollo, ¿no? No dice la ilustración dos puntos es tal cosa, ¿no? Sino que la presenta como esa transición de un estado a otro, hablando del ser humano, ¿sí? Desde la minoría de edad a la mayoría de edad. ¿Y cómo se pasa? Bueno,
cultivando, digamos, la razón. Y acá es el mismo esquema, ¿no? Es la ilustración lo que nos lleva, o es esa misma lógica la que lleva de un estado a otro, de un momento a otro. Una cosa que no entiendo es lo último que leímos sobre lo patológicamente provocado en un todo moral. No escucho, perdón, Juan. ¿Juan o Bautista? ¿Cómo es, perdón? Juan, Juan, ok. lo de esto patológicamente provocado en un todo moral. Bien, sí, a eso iba. Esa es la segunda parte que tenemos que analizar de este pasaje. ¿Por qué sociedad patológicamente provocada en un todo moral? ¿No? ¿Por qué eso? O sea, ¿a qué se refiere cuando habla del todo moral? Él habla acá de... hay, si se quiere, dos momentos en esa ilustración, ¿sí? La ilustración tiene que ver con cierto desarrollo del gusto, eh, cierto desarrollo de la forma de comportarse, ¿no? Cierto decoro, si se quiere, pero sobre todo tiene que ver con el desarrollo de principios prácticos, con una Y de forma de actuar. y de un orden legal. Y un orden legal. Y un orden legal, vamos a verlo un poco más adelante, que permita que el individuo pueda actuar racionalmente. Profe, Exactamente. una pregunta, cuando dice gusto, ¿se refiere al desarrollo de los sentidos o al desarrollo del gusto artístico? Las dos cosas. Las dos cosas. En los dos sentidos, ¿no? Entonces, por una parte tendríamos ese desarrollo que se va a dar de manera, cuando él dice patológica, porque ese desarrollo del gusto, de las formas, ¿no? Eso se va a dar mecánicamente, por decirlo de alguna forma, por esta insociable sociabilidad. Eso se va a ir dando, ¿no? Los individuos persiguiendo, ambiciosos, persiguiendo fines particulares, van a terminar generando la sociedad. Y se va a dar ese refinamiento, si se quiere. Ahora, eso no alcanza. No alcanza. Esa sociedad tiene que elevarse hasta convertirse, ¿no? en un organismo jurídico, ¿no? Que permite a que uno actúe racionalmente, siguiendo la ética que Kant va a presentar un año después, digamos, en la fundamentación de la metafísica de las costumbres. Ahora, después vamos a volver sobre eso. Para simplificar, para decirlo rápidamente, o sea, actuar obedeciendo a leyes que no, están más allá de los instintos. No actuar por inclinación, en los términos de la fundamentación de la metafísica de las costumbres, ¿no? Ese es el todo moral al que aspira, que debería estar en el momento de llegada. Profesor. Sí, Digo yo, ¿de conexión o perdón, ¿cómo? Se cortó. a mí se me está yendo la imagen? La ¿Es imagen. a mí o a todos?
Yo los veo, no sé. Acá está normal. Yo también. Bueno, yo voy a hacer el ejemplo por las dudas. Bien. Queda un poco, ¿se entiende entonces a qué se refiere con esto del todo moral? Va a Vendría a volver ser, igual sobre esto, vuelve más adelante. Perdón, ¿cómo? vendría a ser un sistema de leyes o una ética que no se basa en el instinto, digamos. No escuché la última parte, cuando te alejaste. Ah, que vendría a ser una ética que no se basa en el instinto. Exacto, sí. Ok. Eh, una ética y su ordenamiento, o sea, un ordenamiento jurídico que permita poner en práctica ese tipo de moral, ¿no? Vamos a volver sobre esto, pero acá ya aparece y nada, me parece importante que se entienda porque si no genera confusión. Bien, inmediatamente hay una especie de crítica que me interesa, así que sigo con la lectura un poquito más, donde dice, sin aquellas características tan poco amables de la insociabilidad, de las que surge la resistencia que cada cual tiene que encontrar necesariamente por motivo de sus pretensiones egoístas, todos los talentos quedarían por siempre adormecidos en su germen en una arcádica vida de pastores, en la que reinaría un acuerdo perfecto y una satisfacción y versatilidad también perfecta, y los hombres, tan buenos como los borregos, encomendados a su cuidado, apenas si procurarían a esta existencia suya un valor mayor del que tiene este animal doméstico. No llenarían el vacío de la creación en lo que se refiere a su destino como seres de razón. ¿Cómo presenta esta arcádica vida de pastores? Que uno podría decir, bueno, es una linda imagen, ¿no? La arcádica vida de pastores, ¿no? Y que se vinculaba sin dudas con un autor que influyó mucho en Kant, ¿no? Que es Jean-Jacques Rousseau, ¿no? Que como yo les decía, en Alemania se estaban leyendo a los ilustrados franceses. Bueno, Rousseau no es francés, ¿no? Nació en Ginebra, pero bueno, gran parte de su vida la pasó en Francia y estuvo, como saben, muy vinculado con los círculos franceses, así que bueno, en algún punto se podría decir que forma parte de esa ilustración francesa. Y uno de sus trabajos, muy bonito, el discurso sobre las ciencias y las artes de 1750, no sé si alguien conoce ese texto de Rousseau. Voy a copiar el título en el chat. Se suele trabajar en filosofía política. Ah, bien. ¿Y recuerdan muy rápidamente cuál es la idea de Rousseau, la idea principal en ese texto? Creo que se oponía a esta idea de Hobbes de que el hombre es malo por naturaleza, entonces tiene que firmar un contrato para poder convivir. Rousseau decía que no, que el hombre en estado de naturaleza era colaborativo, solidario, por lo menos tengo ese recuerdo. No sé si era lo principal del texto, No, pero... es importante, es Y importante, este pasaje ¿no? también a la cultura, ¿no? Claro, o sea, es importante, ¿no? Una visión positiva acerca de ese hombre en estado de naturaleza. Y cuando vos decías recién el pasaje a la cultura, ¿te acordás? De eso no. Pero está bien lo que decís. Ahí aparece una visión positiva del hombre en sus primeros tiempos Y una visión negativa en la cultura. y una visión negativa exactamente del desarrollo de las ciencias y las artes, ¿no? O por lo menos ciertas críticas que hicieron que en el siglo XVIII fuera visto Rousseau como, en gran medida, como un primitivista, ¿no? Perdón, Perdón, ¿cómo? ahí en ese texto es anterior o posterior al discurso sobre el origen de la desigualdad de los hombres, porque Anterior.
Anterior, ok. anterior. Porque en política al menos nos habían dicho la lectura es de un ser humano inocuo, digamos, ¿no? Ni bueno ni malo, como ingenuo. Sí, en todo caso no es una versión negativa, digamos, ¿no? No es el ser humano malo por naturaleza de Hobbes. Igual eso es eso aparece sobre todo en el discurso sobre el origen de la desigualdad. Acá el eje está en la cuestión de las ciencias y las artes, en este discurso que Rousseau, provocativo, se presenta. Esto es el resultado de un concurso al que Rousseau se presenta de la Academia de Dijon, cuyo tema tenía que ver con el desarrollo de las ciencias y las artes, y él presenta una versión que él espera que nadie va a sostener, ¿no? Como para mostrar algo distinto, para presentar algo distinto, muy provocativo, y bueno, y dice que bueno, justamente el desarrollo de las ciencias y las artes han generado la corrupción del género humano, ¿no? Algo que genera mucho ruido entre sus círculos, ¿no? Voltaire, otro ilustrado muy conocido, entre otras cosas va a decir que le dice en una carta, bueno, cuando uno lee su texto parece que quisiera que volvamos a caminar en cuatro patas, ¿no? Digo, para mostrar cómo se leyó ese texto en el siglo XVIII, ¿sí? Entonces había una idea de como un cierto primitivismo en Rousseau. ¿Y qué les parece? Probablemente está discutiendo con eso acá Kant, ¿no? Aunque acá no lo nombra Rousseau, pero sí lo nombra en otras partes del texto, ¿sí? Toma muchas cosas de Rousseau Kant, pero ¿qué les parece que hace con respecto a esta? Esa arcádica vida de pastores, ¿es vista como algo positivo o como algo negativo para Kant? Algo negativo. Negativo, exactamente. O sea que más allá de la postura, interpretación que hagamos de Rousseau, que es discutible, en general se lo interpretaba de esa forma en el siglo XVIII y acá Kant toma distancia, ¿no? O sea, Kant no quiere volver o quedarse en esa idílica vida de los primeros tiempos. Kant quiere que haya un avance, ¿no? Quiere salir de ese estado natural, ¿no? Si uno sigue leyendo, no voy a seguir simplemente unas palabras de la siguiente oración, dice: gracias sean dadas pues a la naturaleza por la incompatibilidad, por la vanidad maliciosa, y sigue, ¿no? O sea, agradece esa disposición insociable y sociable al mismo tiempo del ser humano que lo lleva a salir de ese estado, ¿no? Él no quiere que nos quedemos en ese momento, ¿no? Quiere que haya un avance, quiere que la humanidad progrese. Le faltó ver la película Perfect Days, Días Perfectos. Sí, es verdad. Buena película. Polémica también, pero... Digo, para el que no la vio, es una película japonesa que cuenta la vida muy, muy sencilla, casi pastoril, por eso, de un hombre que vive en Japón y se dedica a limpiar baños. Y él es muy feliz con esa vida pequeña, sin grandes ambiciones. Por eso digo, para bromear, ¿no? Y contrariar un poco No, pero esta está idea muy bien. de que la vida pastoril es algo malo. Perdón, te interrumpí. Pero no, me parece que está muy bien la relación, ¿no? Porque, claro, o sea, Kant estaría en otra... Claramente no estaría en esa línea, ¿no? O sea, de ninguna manera. Él no quiere salir de ahí, ¿no? Y tampoco quiere, o sea, quiere salir y no quiere tampoco regresar, ¿no? O sea, no es...
ni quedarse ahí, ni volver para atrás. Es el progreso, ¿no? Y este plan de la naturaleza, ya 5 minutos y terminamos. Por hoy vamos a retomar el texto de la próxima clase porque no vamos a llegar a terminarlo, ¿sí? Pero como dije, así descansan y pueden tomar un café antes del teórico, por lo menos. Como decía, me perdí. Sí. Lo que estamos viendo acá es entonces ese plan los componentes de ese plan de la naturaleza, ¿no? Tenemos la disposición del ser humano, la idea de que se debe desarrollarse, de que ese desarrollo no se da en el individuo sino en la especie, de que ese desarrollo está motorizado por esta característica también del ser humano de ser sociable e insociable al mismo tiempo, y que todo esto va a poner en marcha un mecanismo que llevaría de la rudeza o de esos primeros tiempos hasta la cultura, lo que Kant llama la cultura, ¿sí? Cultura que vamos a después ver, tiene mucho que ver también con lo ético y con lo jurídico. Bien. Hasta ahí estamos. ¿Alguna duda, comentario? Bueno. Para terminar, no voy a introducir algo nuevo porque si no nos vamos a pasar y vamos a terminar más tarde. Vamos a dejar acá por hoy, ¿sí? Lo retomamos la próxima clase, ¿sí? La próxima clase, entonces, lo que tenemos que hacer es terminar este texto de Kant y discutir otro gran autor que es Hegel, la filosofía de la historia universal de Hegel, o lecciones sobre filosofía de la historia universal, ¿sí? Una selección de textos, son varias páginas que también ya están en el campus, ¿sí? Pueden bajarlas de allí, ¿sí? O sea que tenemos bastante para el próximo práctico, tenemos que terminar esto y ocuparnos de este texto de Hegel, ¿sí? Y después de eso tenemos el teórico, que la semana pasada voy a dar yo el teórico, ¿sí? Que tiene que ver con filosofía de la ilustración justamente, o sea que vamos a seguir un poco en esta tónica. Les pido que vamos a discutir algunas fuentes en el teórico, pero también hay un texto que es polémico y me gustaría que una parte del teórico sea de discutir fuentes y al final dedicarle un rato a discutir un capítulo que es polémico y que nos permite discutir un poco más, ¿sí? Que es un capítulo de un libro de Antoine Lilti, que se llama La herencia de la ilustración, que está en el campus también, pero como teórico número 3, ¿sí? Es un capítulo de ese libro que es bastante reciente, está traducido al castellano, se tradujo en 2023, y es un libro de 2019, sobre la ilustración, y particularmente sobre la filosofía de la historia de la ilustración. O sea que les pido que para el teórico, sobre todo si pueden, que lean ese texto de Lilti, y también vamos a hablar sobre algunas fuentes, como les dije, entre otras de Voltaire, ¿sí? Bien, si les parece entonces dejamos acá y retomamos el próximo jueves seguramente en la facultad, ¿sí? Bueno, muchas gracias. Gracias. Chao, profe, gracias. No. Chao. Gracias.